Buenas tardes, buenas noches o buenos días donde quiera que nos estés viendo. Bienvenidos a la Iglesia Palabra de Fe, a este curso de El Principio del Servicio. Gracias por estar aquí con nosotros, porque si estás aquí es porque yo sé que tu corazón está en servir, en poder ayudar en tu iglesia local, ayudar a tu pastor, ayudar en el ministerio, ayudar en el servicio a Dios. Y si tú estás queriendo ser parte de quienes estamos sirviendo en Palabra de Fe, bienvenido y esta clase es exactamente para ti. Y hoy vamos a tener la clase número 3 de El Principio del Servicio. Espero que las otras dos clases las hayas aprovechado al máximo, hayas podido pues contestar este cuaderno de trabajo sobre el que estamos trabajando. Si tú no tienes este cuaderno de trabajo, puedes pedírnoslo a nosotros te lo podemos hacer llegar, ya sea de manera virtual o de manera o en físico, para que tú puedas estarlo llenando, estar contestando y lo tengas para el futuro, ¿verdad? Así que bienvenidos, bueno, vamos a comenzar en esta tercera clase, pero antes vamos a leer nuestro versículo con el que estamos haciendo todo este estudio, y este es Hebreos 12:28, y dice, se los voy a poner aquí para que lo podamos leer juntos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, pero como dice antes, dice tengamos gratitud, y eso es lo que tú y yo necesitamos tener para servir al Señor, gratitud, ¿verdad? Así que vamos a seguir aprendiendo, vamos al capítulo 3 el día de hoy, y se los voy a poner también aquí para que... ¿Cómo perder su vida? ¿Cómo que cómo perder su vida, Pastor Natanael? No entiendo mucho lo que estás diciendo. Ok, vamos a leer y vamos a ir viendo y desglosando esta parte. Ok, y vamos a ver. Y dice, ¿sabía que usted no es dueño de sí mismo? Usted no se pertenece. Entregó ese derecho cuando confesó a Jesús como su Señor. Como cristiano, usted ha sido comprado por otra persona. ¿Sabía que tiene un rótulo que dice vendido, for sale, ¿verdad? Ya tienes ese título tú. Usted le pertenece a Dios. Usted es propiedad de Él. Jesucristo le compró con su propia sangre. Él pagó el precio total para que usted le pudiera pertenecer a Él. Cuando usted confesó a Jesús como su Señor, le entregó los derechos de dueño. Esto es un hecho del que muchos cristianos no se han dado cuenta. Muchos cristianos aún viven su vida tomando sus decisiones, hacen sus cosas como si Dios no fuera dueño de su vida. Actúan como que fueran dueños de sí mismos. ¿Algunas veces has pensado en esto? ¿Has considerado las ramificaciones de haber sido comprado por Dios y de no pertenecer a ti mismo? Por ejemplo, si usted es dueño de un carro, usted está a cargo de ese carro, ¿verdad? Usted le da dirección al carro. Usted determina qué tipo de gasolina le echa al carro. Ya que usted es el dueño, usted decide todo lo que quiere en cuanto al carro. Si otro fuera dueño de su carro, ¿todavía podría llevar el carro a donde usted quisiera? Por supuesto que no. Una vez donde usted entrega el derecho de ser dueño de ese carro, le pertenece a su nuevo dueño. Y ahora esa persona puede estar a cargo del futuro y del destino de ese carro. ¿Sabía usted que lo mismo es cierto cuando se trata de nuestra relación con el Señor? Hemos sido comprados por Dios y no somos nuestros. Él ahora legalmente puede dirigir el futuro y el destino de nuestras vidas. Sin embargo, es vital que entreguemos nuestro derecho a ser dueños, que perdamos nuestra vida. Es vital que tú lo hagas. Es vital que cada uno de nosotros hagamos, que entreguemos los derechos de ser dueños para que perdamos nuestra vida y así podamos ganar todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Así que vamos a continuar. Dice, usted le pertenece a Dios. Vamos a ver 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a ver 1 Corintios 6, 19 y versículo 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestro cuerpo y nuestro espíritu son de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo. Dice, ¿quién vive en su cuerpo? Según el versículo 19, dice el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo. ¿Qué significa para usted la frase no sois vuestros? Y ahí puedes tú escribirle lo que significa para ti esa frase de no sois vuestros. ¿Ok? ¿Quién le compró y cuál fue el precio? ¿Quién le compró a usted y cuál fue el precio? Dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios y en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Entonces ese precio que fue pagado por ti y por mí fue la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese fue el precio, la sangre de Cristo. El precio fue alto, fue la sangre, la misma sangre de Cristo, y Cristo fue el que nos compró. ¿En qué dos áreas de nuestra vida debemos glorificar a Dios? Dice aquí, en vuestro espíritu y en vuestro cuerpo. Bueno, al revés, ¿verdad? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Muy bien. Entonces, ¿quién es el dueño de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu? ¿Quién es el dueño de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu? Dios, ¿verdad? Lo dice claramente en este versículo, los cuales son, ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces vamos a 1 Corintios 7:23. 1 Corintios 7:23. Y dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, por precio fuisteis comprados. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí. En sus propias palabras defina la frase fuiste comprado. Ahí puedes tú ponerle en tus propias palabras qué significa que fuiste comprado. ¿Sí? Que fuiste adquirido, ¿verdad? Que alguien hizo algo para que tú estuvieras en su propiedad, en su pertenencia. ¿Sí? Por precio fuimos comprados. Segunda de Timoteo 2, 19, 21. Vamos aquí. Segunda de Timoteo 2, 19 al 21. Y dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven? Dice, ¿qué conoce el Señor? Dice el versículo 19, el Señor conoce a los que son suyos. Así que tú y yo somos suyos, Él nos conoce. ¿Cuáles dos clases de utensilios o artículos nos describe este pasaje? Según el versículo 20. Vamos a ver el versículo 20. Dice, hay utensilios de oro y de plata. No solo de oro y de plata más bien, sino también de madera y de barro. Entonces, hay de oro y de plata, pero también hay de madera y de barro. Para ser útil a Dios como un utensilio para uso honroso, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice que debemos hacer? Limpiarnos, ¿verdad? Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Limpiarnos, como dice el versículo. Muy bien. Vamos al punto, al inciso B. Y dice,
se debe considerar a sí mismo muerto. ¿Sabía usted que antes de poder en realidad vivir para Dios, debemos darnos cuenta que estamos muertos? Necesitamos conocer que hemos sido crucificados con Cristo y hay una ley de muerte y resurrección que operará durante nuestra vida cristiana. ¿Sí? Gálatas 2:20. Entonces vamos a ver lo que dice Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Se entregó por mí. Muy bien. Entonces, dice, ¿qué le sucedió a Jesús cuando fue crucificado? ¿Qué le sucedió a Jesús cuando fue crucificado? Dejamos de vivir, ¿verdad? Nosotros. Dice, se entregó por mí. Dice, usted aún vive, pero no en la misma forma. Describa su vida según este versículo. Entonces, ¿cómo es tu vida ahora en Cristo? Ahora lo que dice aquí, lo que dice que ahora ya no vivo yo, sino que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Entonces, lo que le sucedió a Cristo es que ahora nosotros vivimos en Él. Lo que le sucedió a Él cuando fue crucificado es que ahora nosotros vivimos en Él. Muy bien, entonces, usted describa su vida entonces según ahora este versículo. Nuestra vida está en Él ahora, ¿verdad? Lo que vivimos ahora en Él, lo vivimos en Cristo, en lo que Él ganó para nosotros. Amén. Segunda de Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? El manual dice, ¿cómo se le llama a una persona que está en Cristo? Se le llama nueva creación según este versículo, ¿verdad? Nueva criatura. ¿Qué le sucedió al antiguo usted? Ha muerto, ha pasado, ya es historia. Amén. Vamos ahora a Juan 12, 24 al 26. Juan 12, del 24 hasta el 26. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Versículo 25, el que ama su vida y la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Entonces, ¿qué le tiene que suceder a un grano de maíz para que pueda germinar y producir fruto? Fácil, ¿verdad? Tiene que morir. Entonces, tiene que morir. ¿Qué le tiene que suceder a nuestras vidas para que pueda producir fruto? Vamos a verlo otra vez. ¿Qué le tiene que suceder a nuestras vidas? Dice, el que ama su vida la perderá. La tenemos que perder para que en Cristo la tengamos guardada para vida eterna. Amén. Entonces, tiene que morir. Vamos a Romanos 12:1. Y dice Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mientras estamos vivos, ¿de qué manera le debemos presentar nuestras vidas a Cristo? Según este versículo dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Recuerden que cuando hablamos de agradar a Dios no es porque tengamos que hacer obras, todas estas obras para que podamos agradarle a Él. Recuerde que no es por obras que le agradamos, sino es con nuestra fe. Nuestra fe es la única forma en que nosotros podemos agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Okay? Pero con fe es posible agradarle y es de la única manera que le agradamos. Entonces no está hablando de que hagamos obras para agradar a Dios. ¿Ok? Nada más para recordarles esa parte. Dice Marcos 8, 34 al 38. Marcos 8, 34 al 38. Y dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. A ver, y dice, ¿cuáles tres cosas nos dijo Jesús que debemos hacer? Dice desde el versículo 34, empezamos, dice, tenemos que, bueno, se los voy a poner para que lo veamos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Son las tres cosas que debemos de hacer. ¿Cuál es el resultado si nos rehusamos a perder nuestras vidas? Todo el que pierda, si nos rehusamos, dice, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Entonces, si nos rehusamos a perder nuestra vida, la vamos a perder. ¿Cuál es el resultado si perdemos nuestra vida? Si perdemos nuestra vida por causa de Él, dice, y del Evangelio, Él la salvará. Así que tú y yo podemos salvar nuestra vida cuando la perdemos para Él. ¿Cuál es el resultado si perdemos nuestra vida? Ganamos nuestra vida. Romanos 6, 11 al 15. Romanos 6, 11 al 15. Y dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 15. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Sí, entonces, ¿a qué debemos morir?
¿A qué debemos morir según estos versículos? Vamos otra vez a ver desde el 11. Al pecado, ¿verdad? Lo dice claramente que debemos morir al pecado. ¿A qué debemos estar vivos? Debemos estar vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A qué no debemos presentar nuestros cuerpos? Dice que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No presentemos nuestros miembros o nuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿A qué nos debemos presentar? ¿A qué nos debemos presentar? Y dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros cuerpos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces nuestro cuerpo debemos de presentarnos como instrumentos de justicia. A Dios debemos de presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. ¿Okay? Bueno, vamos al inciso C. Tendrá que decir a Dios. Siendo un cristiano sincero, hay algunas cosas de las cuales se tendrá que despedir si quiere llevar una vida cristiana genuina y productiva. Veamos algunas de estas cosas. Adiós a la ambición egoísta. Vamos a ver Juan 5:30. Adiós a la ambición egoísta. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, Jesús fue el maestro de negar su propia ambición. Vea lo que dice este versículo en la Biblia amplificada. Y vamos a leer la Biblia, la versión en la versión amplificada, a ver qué dice. Dice, nada puedo hacer por mí mismo, independientemente de mi propio acuerdo, sino solo a la medida de ser enseñado por Dios y de recibir sus órdenes. Aun cuando escucho, juzgo, decido cuando se me dice que decida. Hago una decisión a la medida que la voz viene a mí, y mi juicio es correcto o es justo, porque no busco o consulto mi propia voluntad. No tengo deseo de hacer lo que me place a mí, ni mi propia meta, ni mi propio propósito, sino solamente la voluntad y el placer del Padre que me envió. ¿Amén? ¿Qué dijo Jesús que hacía? ¿Qué dijo Jesús? La voluntad del que me envió. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, nosotros debemos entender esta parte. Que que Jesús más bien lo que Él hizo fue que cada vez que Él hacía algo nos decía, yo no busco lo mío, no hago lo mío, sino hago lo que el Padre me dice. Entonces, bueno, pues es lo que nos toca a nosotros también, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿de qué no tenía deseo Jesús? De hacer su propia voluntad. ¿Sí? De hacer su propia voluntad. ¿Qué nunca buscó ni consultó? Dice aquí, porque no busco o consulto mi propia voluntad. Ajá. Su propia voluntad. No la buscó ni la consultó. Lucas 22:42. Y dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué voluntad escogía Jesús? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre.
En este pasaje vemos que Jesús hizo la oración de consagración. Estaba consagrando su vida a la voluntad de Dios Padre. Si Jesús hubiera escogido lo que él quería, tal vez no hubiera ido a la cruz. Él dijo, no mi voluntad, indicando que su voluntad se tenía que someter a la voluntad de Dios. Tuvo que ceder su deseo, su voluntad y someterse al plan de Dios para su vida. A veces nosotros tendremos que hacer lo mismo. Tendremos que someternos a lo que queremos hacer, a Dios. Tendremos que decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, lo más importante, recuerden siempre, es hacer la voluntad del Padre. ¿Okay? Muy bien. Vamos, dice el punto número 2, adiós a la confianza en la carne. Y vamos a buscar Filipenses 3, del versículo 3 y 4. Y dice aquí Filipenses 3, del versículo 3 y versículo 4, dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Si hay alguien que tiene de qué confiar en la carne, es él. Porque tenía quizás muchas cosas que muchos de los demás no tenían, aún nosotros, ¿verdad? Estudio, fama, muchas cosas que podía haber tenido. Pero dice, ¿en qué no debemos tener nuestra confianza? Y dice que aquí en la carne, no debemos de confiar en la carne. Amén. Muy bien, yo sé que a veces quisiéramos hacerlo, ¿verdad? Pero no debemos. Proverbios 3:26. Nuestra confianza debe de estar siempre ¿en quién? En Dios. Proverbios 3:26 dice, porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. ¿En qué debe de estar nuestra confianza? Según este versículo, en Jehová. En Jehová tendrá que estar nuestra confianza. Amén. Juan 15:5. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Nada podéis hacer. ¿Qué podemos hacer separados de Cristo? Nada. Nada podemos hacer separados de Cristo. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, ¿verdad? Un versículo muy famoso, muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué podemos hacer en Cristo? Pues creo que todo. Todo podemos hacer en Él. Amén. Esta lección puede ser una lección difícil de aprender, especialmente si hemos confiado en gran manera en nuestra propia energía, en nuestro esfuerzo, talento, personalidad o habilidades. Debemos reconocer que separados de Cristo no podemos hacer nada. Sin embargo, en Cristo lo podemos hacer todo. Adiós a la alabanza humana. Así que, híjole, si nos gusta el reconocimiento, creo que tenemos que decir adiós exactamente a ese punto, ¿verdad? Juan 12:43. Vamos a ver qué dice Juan 12:43. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice, ¿en qué debemos estar más interesados? En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. Dice, no se vaya al extremo aquí. Es bueno recibir una felicitación o una alabanza de parte de otros,
No se debe sentir incómodo cuando la gente habla bien de usted, con palabras llenas de edificación. Sin embargo, no debe anhelar o requerir esas palabras. Necesitamos buscar la aprobación y alabanza de Dios, aun cuando nadie más aprueba de nosotros o nos felicita. Hebreos 6:10. Pues creo que quedó claro, ¿verdad? Esta parte. No debemos de buscar la gloria de nosotros, sino la gloria de Dios. Amén. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros hemos hecho. Entonces dice, ¿qué no olvida Dios? La obra que hemos hecho. Dios es ese tipo de patrón que Él no olvida lo que tú haces por Él. Lo que Él hace, lo que tú haces por Él, Él no lo olvida y Él lo tiene presente. Y tarde o temprano Él va a dar la paga porque Él sabe pagar bien. Porque Él es un buen patrón, Él es un buen Señor. Amén. Entonces, así que no te quedes, al servir no te quedes con nada. Tú dalo para el Señor porque Él te va a pagar según de esa misma manera, como tú lo hagas de corazón, agradeciéndole, Él lo va a hacer también en amor para ti. Y lo ha hecho ya, ¿verdad? Amén. Adiós a la autopromoción. Juan 7:26 al 28. Vamos a ver qué dice Juan 7:26 al 28. Y dice, pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Juan 7:27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Cuando hablamos constantemente de nosotros mismos, ¿de qué estamos buscando? Pues estamos buscando nuestra gloria, ¿verdad? Nuestra gloria. Entonces debemos siempre dejar que la gloria se la lleve el Padre. En el caso de Jesús, la gloria se la llevaba el Padre. En nuestro caso, la gloria se la lleva a Cristo. Amén. Proverbios 27:2. Este versículo, yo crecí con este versículo. Alábete, perdón, el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Créanme que cada vez que mis padres tenían esta oportunidad de decirnos este versículo, nos lo decían. Alábete el extraño y no tu propia boca. Así que, alábete el extraño y no tu propia boca. Amén. Dice, ¿de quién nos debe felicitar o alabar? El extraño. ¿Quién no nos debe felicitar o alabar? Nuestra propia boca. Amén. Nuestra propia boca es la que no debe de alabarnos. Amén. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Lucas 12:16 al 21. Lucas 12, desde el versículo 16 hasta el versículo 21. Y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Sí? Entonces, wow, esta parte sí está complicada, ¿verdad? Sí está difícil. Dice, ¿cuántas veces usó la palabra yo o mí en esta historia? Pues, si las contamos, vamos a contarlas a ver qué nos dice. Vamos desde el versículo 16, vamos a desde el versículo 16. Le refirió una palabra a la heredad de un hombre rico que había producido mucho fruto. Y él pensaba dentro de él, de sí, diciendo, ¿qué haré? No tengo donde guardar mis frutos. 1. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros. 2. Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe. Así es. Entonces, bueno, hasta ahí vemos eso 5 veces, ¿verdad? Bueno, las que yo conté, no sé si conté correctamente, pero si tú contaste más, por lo menos deben ser 5. Si tú contaste más, ahí ponle la cantidad de los que tú contaste. Debemos estar al pendiente, pero no obsesivamente de cuánto hablamos de nosotros mismos y el motivo por hacerlo. ¿Nos estamos jactando? ¿Estamos tratando de impresionar a alguien? ¿Estamos haciendo nuestra propia presentación? No sea el tipo de persona que siempre está hablando acerca de sí mismo. Para tomar inventario de sí mismo, la próxima vez que esté compartiendo, escuche lo que está diciendo y vea cuántas veces usa la palabra yo. Necesitamos estar seguros de que Dios es el que está recibiendo la gloria y el crédito en nuestra vida. Por otro lado, muchas veces es apropiado hablar de lo que Dios ha hecho en su vida y compartir su testimonio o una historia en particular de la fidelidad de Dios en su vida. Al contar estas cosas, usted es animado mientras recuerda lo que Dios ha hecho en su vida. Él recibe la gloria y el crédito, usted recibe el beneficio y los que escuchan su historia son animados o enseñados. Para servir a Dios eficazmente debemos llegar al punto donde somos muertos al pecado, a nuestros propios planes, a nuestras propias ambiciones, a nuestros propios deseos, y sin embargo debemos estar muy vivos a Dios y a sus planes, sus ambiciones o sus deseos para nuestras vidas. Como cristianos debemos decir adiós a algunas cosas para poder decir hola a las cosas que Dios ha preparado. Debemos llegar a entender que esta ley de muerte y resurrección es en un principio del reino con el cual debemos cooperar para ser eficaces al servir a Dios. ¿Está usted listo para consagrar su vida a Dios de nuevo? Tal vez ha edificado su vida a Dios antes, pero sería bueno para su corazón que se vuelva a consagrar. Podemos hacer esta sencilla oración juntos. ¿Qué les parece si hacemos esta sencilla oración todos juntos? Como parte de la misma clase. ¿Y por qué no oramos? Padre, decido someter mi vida y mi voluntad a tu voluntad. Cedo mis derechos y reconozco que fui comprado con un precio. Te pertenezco a ti, soy tuyo. Jesús, sé Señor de mi vida. Me entrego completamente a ti. Me dedico y me consagro a ti y a tu voluntad. Ayúdame a vivir una vida que te plazca y sin sentimientos de lástima. Haré lo que tú quieras que haga. Diré lo que tú quieras que diga. Iré a donde tú quieras que vaya. Padre, te pido que me dirijas y guíes para que esté haciendo toda tu voluntad perfecta y completa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que
Esta oración nos ayuda y nos enseña mucho acerca de en quién estamos confiando, a quién le estamos entregando nuestra vida, nuestro servicio, lo que nosotros somos. Porque cuando tú sirves a Dios, déjame decirte que tú le estás entregando un poco de tu vida. Porque cuando tú vienes y sirves en la iglesia, le sirves a otro al compartirle algo, tú estás entregando del esfuerzo que te costó ganar ello, de tu tiempo, de tus palabras, de un abrazo, y estás simplemente compartiendo de tu propia vida para ellos. Así que es bueno que nosotros entendamos que cuando servimos estamos dando de nosotros para otros. Estamos muriendo a nosotros para dejar que Cristo viva en nosotros y a través de Él poder bendecir y servir a otros. Yo sé que del otro lado siempre está el ser humano que nosotros podemos decir, sí estoy sirviendo a Dios, pero está el ser humano al que estoy sirviendo. Y a veces es difícil, pero necesitas entender que el servicio 100% lo estás haciendo a Dios. Y claro que sí estás sirviendo a la otra persona, pero la recompensa de lo que tú estás haciendo, siempre 100% la vas a recibir tú. Así que hagámoslo de todo nuestro corazón. Recuerda hacerlo siempre de todo nuestro corazón. No mirando al hombre, sino mirando a Dios, que Él es el que te va a traer la recompensa. Amén. Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta clase. Y como en las otras clases, trata de leer la aplicación, de tomar en cuenta lo que está diciendo la aplicación de forma personal, de forma particular, para que tú puedas aprender un poquito más acerca de la aplicación en el servicio, en esta clase, ¿verdad? Que entreguemos nuestra vida a Él. Así que gracias por habernos acompañado en esta tercera clase. Nos vemos en la próxima clase y recuerda servir con alegría. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Hasta luego. Si has recibido bendición a través de estas clases, déjanos un comentario acerca de lo que Dios está hablando a tu vida. Dale me gusta y compártelo con todas aquellas personas que necesiten un aliento en su vida. No te olvides de activar las notificaciones en el estado de amistad en la opción Ver Primero, para que puedas saber cuando estamos transmitiendo en vivo una nueva clase y puedas ser parte de ella. Gracias por pertenecer a esta gran familia de fe. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la próxima.